didn't spend my life as a young lad thinking I was going to be a singer. Like, I grew up in a working class town, 7 of us living in a 3-bed house. Like, my mum used to work a lot of nights. She had to play dad as well, so I would have to get my sisters ready for school. Louis Tomlinson comparte el contexto fundamental de su crianza en Doncaster, una ciudad obrera donde los recursos y las oportunidades eran limitados. Creciendo con 6 hermanos, en una casa de 3 habitaciones abarrotada, su madre trabajaba en varios empleos y tuvo que asumir roles paternales, inculcándole a él desde joven la resiliencia y la responsabilidad. Este ambiente cultivó los instintos protectores de Louis, particularmente hacia sus hermanos, destacando cómo la familia no solo moldeó su carácter, sino también su impulso. A pesar de estos desafíos, Louis abrazó la apertura emocional desde temprano, alentado por su madre, lo que ha influido profundamente en su enfoque hacia la salud mental y la comunicación a lo largo de su vida y carrera. I auditioned 3 times. The first time I failed, the second time I failed. And I remember thinking, this is utterly crushing, just sobbing to me mum. But she made me feel like I could do anything. So instead of running away, it was like, I know I deserve it, I know I can. So how do I relearn confidence and go for a 3rd time? Louis relata con franqueza la montaña rusa emocional de sus múltiples audiciones en X Factor, ilustrando su resiliencia a pesar de los primeros fracasos. La experiencia devastadora del fracaso podría haber desalentado a muchos, pero la fe inquebrantable de su madre alimentó su determinación. El proceso de reaprender la confianza es un momento crucial que muestra cómo el apoyo externo y la autoconfianza se entrelazan para superar barreras. Esta perseverancia llevó a su gran avance, destacando el papel fundamental del estímulo personal para navegar en plataformas altamente competitivas y públicas. Su reflexión también subraya las intensas presiones que enfrentan los jóvenes artistas, quienes deben equilibrar la inseguridad con las expectativas del público, mientras aún forman su identidad. Yeah, and the toughest thing to deal with is just the lack of normality. And part of growing up in a working class town, I have this like guilt for the success and money that I've earned. And then personal worth within the band, I really struggled with. Louis habla abiertamente sobre la alienación que le trajo la fama, contrastando la vida normal y centrada en la familia que conocía con la realidad sin precedentes de la fama mundial. A pesar del enorme éxito, sentía una desconexión con sus raíces y una culpa persistente respecto al éxito financiero, una lucha común para muchos que provienen de orígenes de clase trabajadora. La pérdida de la capacidad de relacionarse con sus antiguos círculos sociales y las experiencias cotidianas creó desafíos emocionales. Esta tensión entre una vida pública extraordinaria y el anhelo de normalidad subrayó un conflicto central en el camino de Louis. No solo una batalla con la fama, sino con preservar su identidad y salud mental en medio de cambios drásticos en su estilo de vida. I feel the pull from alcohol. And I definitely drank quite a bit when I was in the band. I'd smoke my weed. I'd go back to my tour bus and I'd go and smoke my weed, and Zane would smoke with me too. That was my choice. Now, the reason why that kind of suited my brain at that time was I've just had all this noise in my head. Louis describe cómo manejó las inmensas presiones mentales de girar y actuar mediante el consumo de sustancias, principalmente cannabis, como una forma de calmar el abrumador ruido después de los shows. Su apertura al respecto revela una comprensión matizada de las estrategias de afrontamiento, distinguiendo la elección personal y el alivio mental de los patrones destructivos. También habla del aislamiento y agotamiento inherentes al estilo de vida de la industria musical, donde los picos de adrenalina en el escenario contrastan fuertemente con la soledad detrás del telón. Esto ilumina la importancia del cuidado consciente de la salud mental para los intérpretes que enfrentan presiones externas incesantes y la dificultad que a veces existe para acceder a apoyos más saludables en esos momentos críticos. And the more time I spent at the band, the more time I spent away from home. Like 2 of my sisters who are identical twins. I've never told them this, but I wasn't confident enough to tell them apart. That shows just how little I was at home. Louis reflexiona sobre los dolorosos sacrificios que la fama demandaba, particularmente en relación con su familia. La anécdota de no poder distinguir con seguridad a sus propias hermanas gemelas revela cuánto creó la distancia emocional el tiempo alejado de casa. La pérdida de momentos compartidos y de conexiones personales pesaba mucho sobre él.
Unido a las posteriores pérdidas devastadoras de su madre y de su hermana menor, esta ausencia agravó el dolor y la responsabilidad familiar que llevaba. Su historia pone de manifiesto las complejas consecuencias emocionales del éxito temprano, donde se sacrifican la proximidad a los seres queridos y las responsabilidades, profundizando la lucha con la culpa y la identidad familiar. I was the oldest in the band. It was kind of my role in the band, I think, to kind of to do that. And I realized that by far I was the most opinionated in the band, definitely. So I think I wanted to use that for good. Luis destaca su papel como el miembro mayor y más opinado de One Direction, a menudo resistiéndose a las decisiones de la industria y representando la voz de la banda. Su resistencia a conformarse ciegamente con las normas tradicionales de los grupos de chicos estuvo motivada por el deseo de mantener la autenticidad y proteger el bienestar de los integrantes. Esta dinámica sugiere la tensión entre la individualidad del artista y la maquinaria comercial, ilustrando el liderazgo y los instintos protectores de Luis. También subraya cómo la autonomía y la agencia pueden mejorar los resultados de la salud mental y crear mejores experiencias para los artistas en entornos hostiles o altamente controlados por la industria. It was awful. It wasn't until after the event that I realized that I actually computed all these feelings, but it was like I was straight grieving for it. That was grieving the band. Luis describe el profundo duelo que experimentó cuando One Direction llegó a su fin, una pérdida que trascendió el cambio profesional y se volvió profundamente personal. La banda no solo fue una carrera, sino un ancla familiar y emocional. El impacto de la transición desde el éxito colectivo hacia un camino en solitario evocó sentimientos comparables al duelo. Sus reflexiones iluminan el impacto psicológico del cambio abrupto en grupos creativos muy unidos y los desafíos que enfrentan los artistas al redefinir su identidad y propósito más allá de sus personajes públicos. I got friendly with a footballer called Jamie Vardy, and he'd invited me to his wedding. My mum called me. I was stood outside, and then she told me. And you know, like what it's like, anything like this in life, when you hear something like that carries any kind of weight. Luis relata el momento desgarrador en que se enteró del diagnóstico de leucemia de su madre y la profunda secuela emocional que esto le dejó. La inmediatez del duelo afectó profundamente su vida, especialmente porque ella falleció cuando él aún era joven y estaba atravesando la fama. El peso de la responsabilidad se profundizó, particularmente porque muchos hermanos pequeños dependían de él. Luis describe el duelo como impredecible y persistente, influyendo en su salud mental a largo plazo, pero también fomentando la resiliencia y un sentido de propósito. Su relato ofrece una perspectiva sincera sobre cómo manejar una tragedia personal bajo el ojo público, mientras equilibra los roles de cuidador. To lose my sister in the manner that we did, I felt utterly guilty. I felt powerless, and I felt like I'd let my sister and like I'd let my mum down, really. My mum said to me, in like last couple of weeks of her life, she was like, "You better promise me you look after your sister." Basándose en su duelo anterior, Luis habla sobre la trágica pérdida de su hermana menor Felicity, un golpe devastador que se suma a la pérdida de su madre. El impacto emocional incluyó una culpa abrumadora y sentimientos de fracaso en su rol protector dentro de la familia. Este duelo acumulado moldeó su sentido de responsabilidad y su determinación de proteger a sus hermanos menores del daño y la inestabilidad. La sinceridad de Luis acerca de estas luchas ofrece una visión de cómo la tragedia puede intensificar la dinámica y la presión familiar, revelando el esfuerzo emocional sostenido que carga más allá de su persona pública. And I would say this record, this album, is the album that I always deserved to make. It's just I had to be brave enough to say, yes, I'm an artist. And all these things that sometimes just felt a little bit cringe to say out loud, weirdly. A lo largo de la conversación, Luis habló sobre la poderosa amistad y el entendimiento mutuo que tenía con Liam Payne, destacando el apoyo emocional que se brindaban tanto durante como después de One Direction. Su estrecha relación estaba basada en la honestidad y las luchas compartidas mientras enfrentaban sus transiciones hacia carreras en solitario. Las reflexiones de Luis también indican un viaje de aceptación de su identidad como artista y intérprete
fuera de la sombra de la banda, superando el síndrome del impostor y abrazando su autonomía creativa. Su gratitud hacia los fans y su propia definición en evolución del éxito demuestran crecimiento personal y un propósito renovado. He's just, honestly, he is just the sweetest kid, man. He's just so kind. Like, that's what, honestly, I could well up thinking about it now. Like, that's what makes me feel deeply proud. Luis expresa un sincero orgullo por su papel como padre de su hijo, Freddie. La paternidad lo ha centrado, dándole un claro sentido de propósito más allá de la música y la fama. Comparte abiertamente los desafíos de enfrentar la atención pública mientras protege la privacidad de su hijo y su experiencia de normalidad. Algunos ejemplos incluyen rechazar fotos durante la recogida en la escuela y manejar cuidadosamente la percepción que Freddie tiene de su carrera. Las reflexiones de Louis ofrecen una valiosa perspectiva sobre el equilibrio que enfrentan los artistas entre sus personajes profesionales y sus roles familiares íntimos, enfatizando la prioridad de la amabilidad, el respeto y la normalidad en su enfoque de crianza. There's been an element of me kind of swimming against the tide a little bit to this point. It's like that, the feeling of fulfillment is like, that's legit. Luis habla sobre cómo el crecimiento personal y las experiencias de vida han influido en el tono y contenido de su música. Anteriormente dominada por material oscuro y emocionalmente intenso, su próximo álbum refleja una paleta más amplia, llena de positividad, amor y plenitud. Esto refleja su etapa actual de vida, satisfacción en las relaciones y sanación de traumas pasados. Él valora crear música que no solo exprese honestidad, sino que también eleve y resuene con alegría. Esta evolución significa su madurez artística y una comprensión más matizada del éxito, más allá de los indicadores comerciales, enfocándose en cambio en la verdad emocional y la conexión con los oyentes.